Ahora vamos a hablar sobre la respiración aerobia, es decir, la que necesita oxígeno y es la más común o la que nosotros como seres humanos la realizan nuestras células. Muy bien, recordemos que ya hablamos de la fotosíntesis que nos dio como productos una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno que vamos a utilizar para realizar la respiración celular aerobia. En el caso de nosotros, esa glucosa, esa fuente de azúcar, la vamos a obtener de los alimentos. En el caso de las plantas ya vimos que la obtienen directamente de la fotosíntesis, ¿sí? Y el oxígeno lo obtenemos de la atmósfera. Esta reacción que es catabólica, es decir, que se utiliza para generar energía, rompiendo o degradando sustancias complejas, va a tener tres fases. La fase uno es la glucólisis, que es precisamente en donde vamos a transformar la glucosa en una molécula llamada ácido pirúvico o piruvato. Esta reacción se va a llevar a cabo en el citoplasma de la célula. Y ya teniendo este piruvato, ¿sí? Va a entrar a la siguiente fase o una previa oxidación que se le va a llamar ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, en el cual vamos a transformar este firuvato oxidado, al cual vamos a llamar acetilcoenzima A, para que durante el proceso obtengamos varios iones, ¿sí? Que se llaman NADH. Y estos iones van a ser los que van a dar paso a la tercera parte, que es la fosforilación oxidativa, que también se llama cadena transportadora de electrones, porque precisamente esta molécula NADH va a hacer que brinquen y surjan muchos electrones para que se obtenga la mayor cantidad de moléculas de ATP, que recordemos que es donde se guarda la energía. Al final de todo este proceso, ¿sí? Vamos a obtener agua y dióxido de carbono. En el caso de el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones, se va a llevar a cabo en el interior de la mitocondria, ¿sí? Ahora vamos a ver a detalle cómo sucede este proceso, ¿sí? Aquí tenemos eh, un esquema muy parecido al anterior, pero un poco más detallado, ¿sí? Iniciamos, como les decía, con la glucólisis, en la cual una molécula de glucosa se va a transformar en dos moléculas de piruvato, porque vamos a partirla a la mitad, ¿sí? Y también se va a obtener un poquito de ATP y algunas moléculas de NADH, ¿sí? Aquí lo podemos ver de forma más detallada, ¿no? Para que se lleve a cabo la glucólisis, vamos a necesitar dos moléculas de ATP, ¿sí? Pero vamos a obtener 4 teniendo una ganancia neta de dos moléculas de ATP. Y aquí tenemos al final el piruvato, ¿sí? Ahora, ya que tenemos el piruvato, vamos a ir a la siguiente fase que ya se lleva en el interior de la mitocondria, ¿sí? Que es este paso previo, que es la oxidación del piruvato, en el que lo transformamos a acetilcoenzima A, y ahí es donde ya entra el, al ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. En, y aquí también donde este, ya interviene la molécula de dióxido de carbono que obtenemos del este, que está por ahí, ¿no? Bueno, más bien la, la, la tenemos como producto de desecho ya para que nuestra célula la expulse, ¿sí? Ahora, ya entrando al ciclo de Krebs, ¿sí?
se va a dar la transformación de esta molécula de acetilcoenzima A, ¿sí? En citrato, de ahí en otras moléculas, para nuevamente terminar en oxalacetato y empezar el ciclo de nuevo. Y se dan cuenta, aquí también se van generando muchas moléculas de NADH, ¿sí? Que es la que al final nos va a dar, va a hacer que en el siguiente paso se obtengan muchas moléculas de ATP. Aquí como ganancia solamente tenemos dos moléculas de ATP, ¿sí? Bueno, no exactamente ATP, sino está en una GTP, pero tiene la misma función, ¿sí? Ahora, ¿por qué dos? Porque recuerden que obtenemos de la glucólisis dos piruvatos, ¿sí? Entonces, de una misma molécula de glucosa vamos a obtener dos ciclos y por eso tenemos la ganancia de dos moléculas de energía. Ahora pasemos a el último paso, ¿sí? Aquí está, ¿no? Obtenemos un poco de energía, más dióxido de carbono para desechar y las moléculas de NADH y estas de FADH2 que también van a tener la misma función que NADH para pasar a la última parte que se va a llevar a cabo en, en la superficie de las crestas de la mitocondria, que es la fosforilación oxidativa o cadena transportadora de electrones. Aquí la tenemos, ¿sí? Muy bien, esta es el citoplasma de el citoplasma de la célula. Esta es la membrana de la mitocondria, ¿sí? Y, y esta es la superficie de la cresta, ¿sí? Y aquí es donde se va a llevar este último proceso, en el que vemos que ya tenemos en el espacio intermembranal varios iones hidrógeno, ¿sí? Que nos van a ayudar, así como vimos en el caso de la fotosíntesis, a generar moléculas de ATP. ¿Sí? Y aquí donde también interviene el NADH para liberar electrones de manera muy parecida a como vimos también en la fotosíntesis con la clorofila, ¿sí? Aquí vemos que el NADH se acerca a esta proteína, ¿sí? Que hace que se libere el electrón y se convierta en un ion positivo. Como le digo, el mismo caso sucede con FADH, ¿sí? Y ya que tenemos esos electrones, ¿sí? Van a activar esta otra proteína, ¿sí? Que en el cual van a entrar hidrógenos. Aquí abajo se va a acercar el adenosín difosfato para que con la acción de ese hidrógeno, ¿sí? Pueda unirse un fosfato más y forme el ATP. Y aquí es donde vamos a obtener la energía que es el objetivo final de todo este proceso, ¿sí? Y aquí lo podemos ver ya todo en conjunto. Ahora, también quiero mostrarles esta imagen en donde nos da el conteo final de las moléculas de energía obtenidas, ¿sí? Obtenemos un total de 36 ATPs, 2 en la glucólisis, 2 en el ciclo de Krebs y 32 en la cadena transportadora de electrones o la fosforilación oxidativa, ¿sí? Para tener un total de 36, ¿sí? De hecho, aquí está. Muy bien. Ahora vamos a ver un proceso alterno que se da para obtener energía cuando hay ausencia de oxígeno, ¿sí? O sea, toda, los organismos hacen el proceso de glucólisis para romper y transformar la glucosa y de ahí dependiendo las condiciones es el proceso el que va a seguir. Ya vimos qué es lo que pasa cuando hay oxígeno, ahora vamos a ver qué pasa cuando no hay oxígeno.
aquí tenemos también representado lo mismo, ¿no? Entonces de la glucólisis va a pasar, ese piruvato que se obtiene, va a pasar al proceso de fermentación. Que este proceso sí se obtienen varias moléculas de energía, pero son muy pocas a comparación de las 36 que se obtiene en la respiración con oxígeno. Muy bien. Hay varios tipos de fermentación. Todos en esencia es lo mismo, lo único que va a cambiar es el producto final, ¿sí? En este caso aquí tenemos la fermentación láctica, que igual llega la glucosa, ¿sí? Sí, durante la glucólisis se transforman dos moléculas de piruvato y esas moléculas de piruvato ya se transforman, en este caso, en dos moléculas de lactato que van a formar el ácido láctico, ¿sí? Y vemos que en este proceso intervienen dos NADH, ¿sí? Para formar dos moléculas de ATP. Entonces, se puede decir que en ganancia neta de este proceso, junto con glucólisis y la fermentación, solamente se obtienen 4 moléculas de ATP. Es muy, muy poco, ¿sí? Y de manera muy parecida es el proceso de obtención de alcohol etílico y de ácido acético, así que son las principales reacciones de fermentación que hay. Y con esto concluimos la explicación de las principales reacciones metabólicas que se utilizan o que intervienen en la generación de energía en los seres vivos para que puedan ellos realizar todas sus funciones necesarias y para poder fabricar las sustancias que necesiten. Que tengan un excelente día y nos vemos en una próxima lección.